sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Se pueden poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Colosenses 1, verso 26 y 27. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. El apóstol Pablo aquí escribe a los colosenses y estos dos versículos vamos a estar predicando de aquí. ¿Lo tienen? Digan amén, hermanos. Amén. Colosenses 1:26 dice de la siguiente manera: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado o revelado, ¿a quién? A sus santos, a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahí una vez más, somos nosotros. Y aquí está el misterio revelado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Una vez más el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y me quiero predicarles en el tema la revelación de Cristo en mí o en ti. La revelación de Cristo en ti. La revelación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho en este servicio en inglés y lo que vas a hacer en este momento que nos das para nuestro servicio en español. Señor, que tu palabra, Señor, corra como un río impetuoso y que toque nuestros corazones, nuestra mentalidad, la manera que pensamos, la manera que actuamos, Señor. Que todo sea alterado por tu palabra y por la obra de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, que no nos has dejado, no nos has desamparado. Y estamos aquí en pie, libres, saturados de tu presencia. Señor, honrados con tu gloria, bendecidos, privilegiados por tu obra del Espíritu en nosotros. Y te damos la honra y la gloria. Bendice a tu pueblo. Unge mis labios de barro, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Voltea a su hermano y dígale: la revelación de Cristo en ti. Y pueden tomar sus asientos en el nombre de Jesús. La revelación de Cristo en ti. Este pasaje quizás usted lo ha leído múltiples de veces, hermanos, y amén. Quizás ha escuchado predicaciones acerca de este pasaje. Pero hay algo que tenemos que capturar en una manera fresca y algo retador para nosotros, porque en esta escritura hay un principio en esta porción bíblica que es absolutamente fundamental cuando hablamos de lo que significa ser una iglesia apostólica, una iglesia del nombre, una iglesia de la unicidad, una iglesia pentecostal, una iglesia del libro de los Hechos. Hay un principio aquí en esta escritura. Incluso creo que si hay un lugar donde erramos en no pegar a la marca o no poner nuestra flecha, amén, aleluya, en el blanco, es aquí, hermanos. Es cuando hablamos de lo que concierne ser la iglesia, de lo que Él nos ha llamado a ser como iglesia. Y es aquí donde fallamos en entender el propósito de quiénes somos en la iglesia, o por
en Cristo Jesús por medio de la iglesia. Y si podemos en alguna manera obtener esta revelación o entender este principio, entonces vamos a poder llegar a manifestar o a cumplir con la intención de este versículo. Hay una intención, amén, un principio, amén, una intención espiritual en este versículo de Colosenses. Y hay otros más iguales en el Nuevo Testamento que vamos a poder capturar o manifestar la intención de ellos. Entonces nosotros, hermanos, en verdad, cuando hagamos eso, nosotros vamos a llegar a ser la iglesia que Él nos llamó a ser en este año 2025. Y nosotros sin ninguna duda, sin alguna duda, hermano, tendremos un impacto en gran manera, un impacto que va a venir sobre nuestra familia, un impacto que va a venir sobre nuestros amigos, un impacto que va a venir sobre nuestra iglesia, un impacto que va a venir sobre nuestra ciudad y también sobre nuestra nación entera. Por lo tanto, hermano, quiero en estos momentos tomar, aleluya, esta porción y echarle una mirada más cercana a esta porción bíblica que ha sido tan familiar. Muchos lo hemos citado y citamos la última parte: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero para ser breve, hermanos, vamos a brincar aquí en medio de este discurso que Pablo está teniendo por medio de su bolígrafo, escribiendo a los colosenses, y comienza este pasaje hablando y dice y habla de un cierto misterio. Ahora, cuando nosotros en nuestras mentes, como leemos en veces la Biblia, es como la llegamos a entender, y en veces la miramos de la manera americana. Empezamos a leer la Biblia con esa mentalidad americana o mexicana, y en veces fallamos porque nosotros miramos aquí cuando habla de un misterio, y en nuestras mentes nos lleva siempre a describir un misterio como algo desconocido. Si es un misterio, entonces es algo que está oculto. Si es un misterio, entonces es algo que no ha sido revelado. Si es un misterio, es algo que está secluido, que está detrás de un velo, detrás de una cubierta. Y es cuando leemos en veces que es lo que llegamos a entender, es algo desconocido cuando habla de un misterio. Algo que necesita ser resuelto, algo que necesita ser revelado, algo que está desconocido. Sin embargo, Pablo, cuando escribe aquí, usa esta palabra misterio para describir ciertas revelaciones que solo se pueden obtener por Dios mismo o de Dios mismo. La revelación solo puede venir por medio del Espíritu de Dios. Es un conocimiento, es un entendimiento, amén, aleluya, que Pablo dice que él había recibido, lo había capturado, lo había obtenido de Dios. En otras palabras, este misterio, aleluya, que habla Pablo ya había sido expuesto. Y por medio de la unción de Dios, el Espíritu Santo, Pablo capturó un destello de esas cosas profundas de Dios. Amén. Y había recibido un entendimiento de algunos misterios que habían anonadado a los hombres de Dios por todas las edades. Dice, habla de edades pasadas, de siglos pasados, pero ahora han sido revelados. Porque él había recibido una revelación de una verdad tan importante que se encuentra detrás de este misterio de las edades. Y cuando habla Pablo acerca de misterios, cuando él hablaba de eso, hermanos, a menudo lo que él hacía, él nos impartía, la revelación que era capturada en ese ministerio. Él no te dejaba ahí sin darte la revelación. Si iba a hablar de un misterio, te daba la revelación de ello. Amén. Y es aquí, hermanos, que Pablo
Amén. Por ejemplo, cuando él habla, hermanos, en 2 de Tesalonicenses, no vamos a leerlo, pero en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo habla del misterio de iniquidad, que había un misterio de iniquidad. Y luego nos revela que es ese misterio. Decía que el hombre en los últimos días habrá el misterio de la iniquidad. Y lo dice que es el misterio. Revela lo que el misterio es. Y dice que el hombre trataría de proclamarse Dios por sí mismo. Amén. Que el hombre iba a llegar a proclamarse ser su propio Dios. Y es lo que estamos, amén, experimentando en nuestra sociedad. Gente, aleluya, que se levanta y se cree en Dios por sí mismo. Se creen que ellos son sus propios dioses. Y luego, hermanos, otro ejemplo está en 1 Timoteo 3:16, donde nos dice que grande es el misterio de la piedad. Hay un misterio de impiedad, y es cuando el hombre se hace su propio Dios. Y luego en 1 Timoteo, capítulo 3, habla del misterio de la piedad, lo que es totalmente opuesto al misterio de la iniquidad. Porque en el misterio de la piedad es Dios que se convierte en hombre. El misterio de la iniquidad, en las revelaciones de que el hombre se hace Dios. El misterio de la piedad es que Dios se hace hombre. Sin embargo, aquí, hermanos, en el primer capítulo de Colosenses, él está hablando del misterio de las edades, el cual es la iglesia. Y el misterio es definido como Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, hermanos. Estamos, aleluya, nosotros bien entendidos, sabemos bien acerca de la unicidad de Dios. Sabemos, amén, si usted, si le permitiéramos dar y le dar el micrófono a algunos de ustedes, quizás, amén, tomaría aquí usted el tiempo y nos pudiera, y si yo le pidiera que nos enseñara acerca de la unicidad, enséñenos cómo la escritura nos dice que Dios, aleluya, fue manifestado en carne. Usted traería, quizás usted se ha aprendido y memorizado esas escrituras, y usted pudiera hablarnos de 1 Timoteo 3:16, Juan 1:1, Juan 1:14, y usted pudiera hablarnos de todas las escrituras que nos dejan saber de que hay un Dios que se hizo hombre. Y el problema, hermanos, aleluya, es que tenemos esa revelación de Dios en Cristo Jesús. Amén, que vino, aleluya, a reconciliarnos para sí. Porque es lo que dice la Biblia, porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí. Y es lo que entendemos, sabemos bien, lo predicamos, lo enseñamos, lo hemos memorizado. Cristo, el Dios, aleluya, encarnado en Cristo Jesús. Y es una revelación que hemos tenido por varios años. Y yo en mi vida personal, en mi relación con Dios, cuando yo empecé, hermanos, aleluya, empecé a buscar de Dios y empecé a querer saber de cómo explicar la unicidad, cómo explicar que Dios es uno. Lo escuchaba mi pastor y predicaba Dios es uno, y enseñó algunas veces acerca de eso, pero había dentro de mí, y yo empecé a buscar, aleluya. El hermano Louis Ray tenía tenía un ministerio de tapes. ¿Se acuerdan de los cassettes, esos viejos? Y tenía un ministerio de cassettes, y en esos cassettes, aleluya, una vez me invitó a su casa y me dijo: mira, aquí tienes predicaciones para que escuches y para que aprendas y sepas y expandas tu entendimiento. Yo empecé a buscar y a escuchar, y me encontré unos debates de unos hermanos americanos, de bautistas con apostólicos, hablando de la unicidad, y ellos defendían la Trinidad, y el apostólico hablaba de la unicidad. Y así es como yo empecé a aprender, y empecé a buscar, a escudriñar las escrituras, y empecé a fortalecer mi creencia en la unicidad de Dios. Y eso, hermanos, es algo que quizás algunos de ustedes lo saben muy bien y lo pueden enseñar,
Pero el misterio que en veces hemos errado a entender es de tener la revelación de que no es nomás acerca de Dios manifestarse en Cristo, sino que Cristo se manifiesta en nosotros. El poder de la iglesia, hermanos, aleluya, sí, tiene que ver con esa revelación poderosa de que Dios es solo uno y que Él vino a manifestarse, de que Dios, aleluya, estaba en Cristo Jesús. Esa es una revelación poderosa que por las edades va a resonar y por las edades va a traer fortaleza a la iglesia. Pero déjame decirte, lo más poderoso es de que la iglesia despierte al entendimiento de que no es acerca solamente de Dios, amén, manifestado en carne, sino que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si vamos a afectar a nuestra familia, si vamos a tener avivamiento, si vamos a tener, aleluya, un afecto en nuestra comunidad, en su trabajo, en su escuela, tenemos que llegar a la revelación de que es acerca de Cristo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Si Dios está obrando en nosotros y Cristo es la razón de nuestra existencia, entonces, hermanos, hemos llegado a la revelación de que algo puede suceder en nuestra comunidad, algo puede pasar en nuestra familia, algo puede ser alterado. Y es aquí, hermanos, lo que Pablo está tratando de dejarle saber a la iglesia colosense. Sí, gracias a Dios que conoces que Dios estaba en Cristo reconciliando, pero una cosa que tienes que entender, iglesia, que la iglesia es la revelación de las edades. Cristo vino, aleluya, Cristo en ti, el poder que hay, hermanos, que se suelta cuando la iglesia reconoce quiénes son ellos en Cristo Jesús. No somos una iglesia, aleluya, debilucha, no somos una iglesia débil ahí, aleluya, toda que carece de poder. No, hermanos, somos una iglesia militante, somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bajo la inspiración de Dios, Pablo mira a la iglesia y realiza que este organismo viviendo, este organismo respirante llamado la iglesia, era en verdad el misterio de todas las edades. Aquello que los profetas inquirieron saber, lo que los diligentes buscaron entender, aquello que los ángeles desearon mirar, amén, en los años pasados. Amén, Pablo aquí a contemplar la iglesia en su gloria maravillosa. En la luz de revelación le amaneció internamente a Pablo y él pudo conceptualizar el gran misterio de la iglesia en una simple frase. Dijo: este es el gran misterio de la iglesia, Cristo en vosotros, Cristo en ti, hermano, Cristo en mí, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si vamos a vencer las cosas del mundo, tenemos que llegar a realizar que Cristo en nosotros es la clave de avivamiento para nuestras vidas. Es lo que necesitamos entender en esta hora. Este concepto que se encuentra en mero centro de lo que significa ser la iglesia, Cristo en nosotros. Cuando usted mire y contempla este pasaje bíblico, usted puede comenzar a cuestionar si en verdad sabemos lo que significa. Yo lo he hecho. Amén. Sabemos en verdad lo que significa decir Cristo en nosotros. Cuando Pablo le escribe a los romanos en Romanos 8, 10, 11, dice esto: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, ese espíritu de Dios que nos llena, el don del Espíritu Santo que viene sobre nosotros, es lo que significa Cristo en nosotros, hermanos. Cuando hablamos de Cristo, nosotros estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. El problema en veces, hermanos, que nosotros sobresimplificamos el asunto. Entendemos que uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo, lo sabemos. Y lo que hacemos es que edificamos un condominio en esta verdad.
Pero lamentablemente muy a menudo negligimos lo que en verdad significa ser lleno con el Espíritu Santo. Porque cuando Pablo continúa diciendo en los próximos versos, versos 12 y 13 de Romanos, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? Estos son hijos de Dios. No nomás, hermanos, es tener el Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias que viene, porque no puedes tú vivir sin el Espíritu de Dios. No podemos vivir sin ser llenos con el Espíritu Santo. Pero ahí no está la clave, hermano. La clave es ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque de ahí hay muchos cristianos que reciben el Espíritu Santo y lo tienen, está bien todo, pero no son guiados. Ponen su relación con el Espíritu Santo a un lado en la repisa, la dejan ahí y ya se gradúan. Pues ya hablé en lenguas, gloria a Dios, ahora me hago lo que yo quiero, pero ya tan siquiera recibí el Espíritu Santo allá en los 80s, en los 70s. Y es todo lo que hacen. Tienen una declaración, tienen una experiencia que sí fue real y fue genuina, pero ahí no se detiene esto, hermanos, ahí no para esto. Tenemos que entender que es Cristo en nosotros. Hay un Cristo, hay unos conceptos, hay unos principios que nos deben de guiar todos los días de nuestras vidas. Amén. Es no nomás lo que nos hace hijos de Dios, no nomás es recibir el Espíritu Santo, es ser guiados, a como lo leí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Una vida que está repleta del Espíritu Santo es una vida de rendimiento a Dios constante. Escúchelo bien, hermano, lo voy a repetir. La vida que está llena del Espíritu Santo es una vida que está constantemente rendida a Dios. Pablo dice: no somos deudores a la carne, por lo tanto no debemos vivir según la carne. La carne, no le debes nada a la carne. No hay nada que le debemos, por lo tanto no debemos de vivir según la carne. La carne antes nos tenía en esclavitud, hermanos. La carne antes era nuestro amo. La carne antes era, tenía a nuestro hombre espiritual, estaba muerto, estaba bajo el yugo de la carne, estaba bajo esa esclavitud. Pero cuando llegamos a Dios en arrepentimiento, fue entonces que crucificamos la carne. Tomamos nuestro viejo hombre y lo clavamos en esa antigua cruz. Por eso es menester de ser llenos con el Espíritu Santo para vencer la obra de la carne. Y Dios no puede llenar a nadie hasta que esa persona, amén, aleluya, desee y se vacíe de sí mismo y diga: Señor, te necesito en mi vida. Hombre o mujer tienen que venir al altar y literalmente vaciarse para que Dios pueda llenarlos de su espíritu. El problema es esto, hermano, que después de que crucificamos la carne, muy a menudo tomamos, amén, retornamos y regresamos a abrazar la carne otra vez. Después de haber sido llenos de su espíritu, esto es lo que Pablo está advirtiendo a los romanos: no le debemos nada a la carne. No vivas según la carne. La carne te va a llevar, aleluya, al pecado, y el pecado te va a llevar a la muerte, y la muerte te va a llevar a la separación eterna con Dios. Porque si vivimos según la carne, el espíritu muere, dice la palabra. Pero si nosotros por medio del espíritu, por medio del poder de Dios, ponemos a morir las obras de la carne, dice, viviremos. La razón por la cual el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:31, dijo: cada día muero, cada día me arrepiento, cada día vengo al lugar donde tengo que crucificar, tengo que poner a esta carne bajo el poder del Espíritu Santo, tengo que someterla una vez más, tengo que destruir una vez más las obras de la carne. Y dijo él: cada día muero.
por causa de ese elemento esencial de la vida cristiana, amén, aleluya, es que nos da Pablo esta revelación que Cristo en nosotros. Si abrazamos de nuevo las obras de la carne y comenzamos a vivir de nuevo según la carne, como si somos deudores de ella, entonces fracasaremos en llegar a ser el pueblo que Él nos ha llamado a ser. Fallamos en ser la iglesia al no entender que es Cristo en nosotros. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo. Esta parte la tenemos bien perfeccionada. Esto sí lo entendemos muy bien. Amén. Mas el que sigue, el versículo, la siguiente parte, es donde tenemos problemas. Porque ya fui bautizado, ya enterré al viejo hombre, ya me arrepentí, ya crucifiqué. Y citamos la primera parte de Gálatas 2:20 muy bien. Cristo estoy juntamente, mas ya no vivo yo, y ahí nos quedamos. Ya no estoy viviendo yo. Pero tienes que reemplazarlo con algo. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es exactamente lo que necesitamos para entender y tener una revelación genuina, hermanos. Tenemos que aprender qué significa tener a Jesús viviendo en nosotros. Tenemos que vivir en la carne, mas no según la carne. Estás todavía en este estuche carnal, hermanos. Todavía estás bajo todavía esta carne ahí está presente todos los días. No, todavía no agarras tu cuerpo espiritual, todavía no has resucitado, todavía eso no llega, hermanos. Tienes que vivir el contexto de tu vida en el contexto de la carne. Pero no debemos de vivir según la carne, sino tenemos que vivir por la fe de Cristo Jesús. Esta es la clave para llegar a ser la iglesia. Este es el principio que tenemos que arrebatar, aceptar y recibir en este día. Una de las escrituras, hermanos, más poderosas cuando nos habla en los evangelios acerca de una parábola de 10 vírgenes. ¿Se acuerdan la parábola? 10 de esas vírgenes, aleluya, eran sabias. 10 de ellas eran fatuas, eran insensatas. Y la Biblia nos habla aquí acerca de en esta parábola, acerca de la lámpara de aceite. Y quiero que en este momento lo miremos en un diferente ángulo. El Espíritu Santo en la Escritura es asimilado al aceite en una lámpara de aceite. Así es lo que dice, que el aceite es el Espíritu Santo. Y ese aceite está en una lámpara. Y quizás usted se acuerde bien de la historia. Amén. Donde había 10 vírgenes, castas, santas, puras. Todas las 10 vírgenes estaban vestidas como miembros de la celebración de bodas. Estaban ataviadas según la celebración. Iban a celebrar una boda y estaban ataviadas, listas para esa ceremonia. Se miraban como parte de lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder en ese momento. Tenían todo visualmente, aleluya, no les faltaba nada para estar y ser parte de las bodas. Las 10 se miraban castas, santas, puras, vírgenes. Pero la Biblia dice que 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas. De las 10, el 50% de ellas no tenían aceite. Ahora usted tiene que considerar qué tan trágico es esto. Lo trágico es de tener una lámpara, pero no tener aceite. ¿De qué nos sirve tener una lámpara si no hay aceite?
¿Cuál uso posible? No, es nomás para muestra, nomás para que se mire bien la casa. Es solamente para apariencias. Una lámpara sin aceite. Sin embargo, una lámpara de aceite sin aceite todavía es una lámpara de aceite, aunque no lo tenga. Para ese es el propósito de esa lámpara. Para eso fue edificada. Y ahí, hermanos, estaban 5 de ellas sin tener aceite. Ahí tenían la apariencia de trabajar, pero no podían trabajar como fue hecha para trabajar, porque les faltaba el elemento más esencial. Tenían la apariencia de obrar, de trabajar y de ser y de cumplir su propósito, pero estaban vacías. Por lo tanto, aunque fuese una lámpara de aceite, sin el aceite, la lámpara no tiene ningún valor. Tú la puedes poner sobre la repisa en algún lugar de la casa. Puedes admirar su hermosura, la manera que fue formada, el arquitecto, el artefacto que lo hizo, el hombre que la moldó, que la hizo, que la pulió. Y puedes admirar su belleza. Pero eso no es la razón por la cual la lámpara fue creada. La lámpara no fue creada para ponerse sobre la repisa y mirarse bonita. Ese no es el propósito de una lámpara de aceite. Las lámparas fueron creadas para dar luz. Cuando a una lámpara le falta aceite, no tiene esa habilidad de hacerlo. No puede exponer. No puede esparcir, no puede entregar el propósito, no puede llegar a cumplir la razón por la cual fue fabricada. No puede llegar a cumplir su propósito. El punto de la parábola, hermanos, no es la importancia del aceite. El punto de la parábola es que Dios, amén, es el imperativo en todas nuestras vidas. Amén. No es que la lámpara estaba ahí lista, es que lo más importante les faltaba. Dios es algo imperativo para nuestras vidas, no es una opción. Hermanos, Dios es algo necesario. Dios es algo que necesitamos tenernos cada día. Necesitamos ese aceite que fluye en nuestras vidas. Así como el aceite es para la lámpara, amén, así, hermanos, también es Dios para nosotros. Amén. Es importante entender eso. Amén. De que Dios es lo imperativo para cada uno de nosotros. Sin Dios no podemos dar luz. Sin la relación del Espíritu Santo en nuestras vidas no podemos llegar a cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Si usted separa al hombre de Dios, todavía es un hombre y todavía se mira como un hombre, pero sin Dios en su vida no va a actuar según la razón o el propósito por lo cual fue creado el hombre. Ya ese hombre no vive como fue hecho para vivir. Sin Dios el hombre no puede vivir como fue hecho para vivir. Va a seguir viviendo y va a seguir siendo un hombre y va a seguir haciendo cosas, pero no puede actuar conforme al propósito que Dios lo hizo. Si el hombre fue hecho, hermanos, para tener comunión con Dios y convivio con Él, es la razón por la cual fuimos creados. El hombre fue hecho para la gloria de Dios. Sin embargo, sabemos que cuando el pecado entró en el jardín de Edén, el hombre fue separado de Dios y fue hecho, fue subyugado a la carne. Y lo que termina siendo es un hombre que está hecho a la imagen de Dios, pero ya no vive el camino de Dios, ya no vive conforme a lo que Dios lo hizo, lo formó para vivir.
Y lo lamentable, hermanos, de que en la iglesia encontramos a personas, aleluya, que tienen Espíritu Santo, pero no están cumpliendo su propósito, amén, porque no han entendido que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No es acerca solamente de venir y hablar en lenguas y batallar y emocionarnos. Ahora hacemos todo eso y oramos y cantamos y gritamos. Todo eso lo hacemos en una iglesia pentecostal. Gloria a Dios, somos emocionales y alabamos a Dios de ese tipo. Pero hermanos, aleluya, más que todo, amén, no es acerca de eso, es acerca de que Él guíe nuestros pasos cada día. Porque amén, aleluya, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El hombre comienza a vivir según la carne y se somete a esa carne. Y en vez de traer gloria a Dios, busca su propia gloria. Se vanagloria en imaginaciones vanas. Se engaña a sí mismo por su moralidad centrada en sí mismo, que considera su propia voluntad y su propio estandarte sobre Dios. No es la voluntad de Dios, es mi voluntad. No es el estandarte de Dios, es lo que yo pienso, es lo que yo quiero. Es un hombre, pero no obra como un hombre debe de trabajar, porque está lejos de los principios. Lo único que usted puede hacer, hermano, con una lámpara de aceite que no tiene aceite, es de ponerle aceite. Ahí está la solución. La única cosa que puede hacer con una lámpara que no tiene aceite es llenarla con aceite una vez más. Es la única manera que usted la va a hacer que obre una vez más. Y así estamos nosotros, hermanos. Si no estamos obrando bien en la iglesia, si no estamos caminando bien con Dios, llénate del aceite del Espíritu de Dios una vez más. Aleluya. Ven al Señor y dice: Señor, estoy vacío, te necesito. Pensé, aleluya, que podía yo correr esta carrera con mis propias fuerzas, pero levanto mis manos, abro mi corazón, deja que el aceite fresco caiga sobre mi vida y una vez más llena mi lámpara de aceite. Señor, llena mi lámpara de ese aceite divino una vez más, para que pueda yo llegar a hacer la obra que me has mandado a hacer. Sí. La única cosa que un hombre puede hacer, un hombre que ha dejado a Dios, un hombre que se ha secluido de la voluntad de Dios, un hombre que quizás no tenga a Dios por completo, o un hombre que tiene el Espíritu Santo pero está adormecido, es de despertarlo, despertar, aleluya, aviva el don que está en ti. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don, aleluya. En inglés dice stir up the gift, amen, dale vuelta ahí, aleluya, menea, amen, la obra de Dios en tu vida, para que empiece a salir a la superficie la gloria y el poder de Dios, para que puedas vivir una vida con propósito en tu vida. La única manera, se toma aceite en la lámpara para que la lámpara ejecute su obra. Se toma a Dios dentro de nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la revelación más grande que usted pueda tener. Gracias a Dios que sabemos quién es Dios y que Dios estaba en Cristo. Pero la revelación más grande que usted puede obtener es de que Dios vino a nosotros, Dios vino a llenarnos, Dios está en nosotros, y donde usted va, Dios va, y donde usted esté, Dios está, porque Cristo en vosotros, la esperanza. La única manera, hermanos, es de pedirle al Señor que una vez más ponga su aceite. Si hemos negligido nuestra relación con Dios, hoy es el tiempo de agarrarnos de la mano de Dios y decirle: llena mi lámpara una vez más. Amén. Eso es lo que es ser cristiano, hermano. Esto es lo que significa ser cristiano. Se toma a Cristo en nosotros, amén, aleluya, para que nosotros, amén, lleguemos a ser, a ejecutar o a cumplir el propósito por lo cual nosotros fuimos hechos. Si vamos a traer gloria a Dios, si vamos a tener un impacto sobre nuestro mundo, si vamos nosotros a ser la iglesia que hemos sido llamada a ser, amén, tenemos que tener a Cristo en nosotros, la esperanza. El problema,
multitudes, de muchas personas en la iglesia, es esta: que por nuestra naturaleza humana somos egocéntricos, somos egoístas. No voltea a ver a nadie, hermano, pero somos egoístas. Y llegamos a pensar que en vez de la salvación es acerca de nosotros. Y lo único que pensamos es que Jesús murió en nosotros, murió en la cruz solamente para sacarnos del infierno y llevarnos al cielo. Pero ese no es el caso. Si la razón que Cristo murió no nomás es para llevarnos al cielo, es para traer el cielo hacia nuestro corazón. Si no es para sacarnos del infierno, no, es para meter el cielo en nuestras vidas. Si Cristo murió para que Dios viniera del cielo y su espíritu resida en nosotros. Muchos de nosotros vivimos así una vida ahí nomás, ahí de puro panzazo. A ver si paso, a ver si llego al cielo. Ay, ¿qué hago, pastor? ¿Qué no hago? Dame una lista. Dime qué no hacer, dime qué hacer. Y luego te dan una lista y lo haces lo menos necesario. Ahí está la línea que te divide entre el cielo y el infierno y andas caminando ahí en la mera orillita. Y así vives toda tu vida cristiana, en la orilla. Nunca entras completamente al gozo de tu Señor. Porque llegamos a decir: ay, Cristo murió nomás para sacarme del infierno y meterme al cielo. Y es todo lo que... No, es más que eso, hermanos. Es para poner a Dios, el Dios del cielo, que reside en nosotros, y nosotros podamos vivir una vida que impacte vidas. Si usted nomás anda viviendo así en la orillita, no se preocupa por nadie, no tiene carga por nadie, no le testifica a nadie le habla de Jesús, a nadie no invita a nadie, ahí anda viviendo ahí, nomás yo, para que nomás con que nomás con que yo llegue al cielo. Esa es la razón por la cual Cristo murió, nomás para que tú llegues. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es para que vivas una vida abundante, no en el cielo aquí. Yo sé que el cielo estamos esperando y la recompensa, eso es recompensa. El cielo es nuestra recompensa, hermanos. El destino de nosotros es llegar a la estatura del varón de Dios, Cristo Jesús, a llegar a ser como Él. Esa es la meta del cristiano, no el cielo. Porque si tú no dejas que Dios obre en tu vida, hermanos, y te moldee como Cristo Jesús, amén, no vas a poder llegar al cielo. Bueno, está muy callado, ya termino. Si Dios nos salvó para mostrar sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Dónde, hermanos? ¿En el cielo? No, aquí. Es lo que dice. Dice: a quienes dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza y gloria. Ha sido manifestado en nosotros para traer gloria a Dios. No cuando lleguemos al cielo. Ya cuando llegamos al cielo no hay nadie que demostrarle la gloria. Ya estamos en la gloria. No hay necesidad de que usted testifique allá en el cielo. Ya todos están convertidos. No hay necesidad de que usted, aleluya, amén, vaya allá y empiece y dé tratados allá en las calles de oro. Ya están todos ahí en las calles de oro. El propósito, hermanos, es de que lleguemos. Nuestra meta como cristianos no es de evitar el infierno y ganar el cielo. La meta del cristiano es llegar a la estatura del varón de Dios, que es Cristo Jesús. Hay una anchura, hay una profundidad, hay una altura de Jesucristo.
Y muchos de nosotros estamos satisfechos de nomás, ya me gradué, y nos pasamos chupándonos el dedo hasta llegar al cielo. Y no hay mejoramiento de actitud, no hay un cambio transformado en nuestras vidas. Ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo a elevar nuestra relación para llegar a ser como Él. Pablo dijo, yo no actúo como que ya lo alcancé. Ni Pablo, con todo el peregrí que tenía, todo el trasfondo espiritual, todo lo que hizo, escribió la mayoría del Nuevo Testamento, tuvo experiencia con Dios. Dijo, y me conozco un hombre que fue al tercer cielo. O sea, estaba hablando de él en la tercera persona, y me estaba hablando de que él había tenido una experiencia. Y todas esas revelaciones y todo eso que él tenía, todavía él dice, yo no cuento como que ya lo he alcanzado, pero una cosa, algo, me extiendo hacia la meta de la soberana vocación que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todavía hay un deseo en mí, me extiendo, no he llegado ahí, sigo alcanzando, sigo buscando, quiero llegar a ser como Él. Y ese es el propósito, esa es la razón por la cual nosotros vivimos una vida sin sabor cristiana. Estamos todos apachurrados todo el tiempo, andamos todos carizbajos todo el tiempo, andamos porque hemos perdido el sabor, hemos perdido el vigor de ir en pos de ser como Él. Mi meta no es el cielo, mi meta es Jesucristo. Si Dios te ha hecho parte de su iglesia, de la cual nosotros somos parte, no somos la iglesia total, no somos toda la iglesia, somos parte de la iglesia en general. Y te ha hecho Dios parte, te salvó en esta localidad, en este mundo. Dios te llenó con su espíritu para que tú hagas ver o hagas su presencia conocerse en tu mundo. ¿Sí? Dios te llenó con su presencia para que tú demuestres su presencia a otros. Alguien diga gloria a Dios. Dios te ha hecho parte de esta iglesia para llenar tu vida y causar de que cumplas tu papel por lo cual fuiste creado. So ya termino. Detrás de este púlpito he venido, hermano, con este mensaje simple. Necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos un cambio en nuestras vidas, necesitamos un cambio en nuestro corazón, necesitamos un cambio en la manera que nosotros miramos la vida cristiana. Desesperadamente necesitamos de despertar a lo que significa ser lleno con el Espíritu Santo. No nomás es hablar en lenguas. Necesitamos un entendimiento fresco de lo que significa Cristo en nosotros. Dios en la localidad de nuestras vidas. Dios 7 días cada semana. 24 horas cada día. Dios en nosotros 60 minutos de cada hora. Dios en nosotros 60 segundos de cada minuto. Dios en nosotros en cada momento de nuestras vidas. Cristo en nosotros. Pongámonos en pie. Y lo que este mundo necesita es una iglesia que capture, que abrace este misterio de las edades. Lo que esta iglesia desesperadamente necesita es que un pueblo, una gente sea consumida aquí en nuestra iglesia, sea consumida con la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. Y lo que el mundo necesita es que la iglesia sea la iglesia. Es todo. Lo que este mundo necesita es que la iglesia sea la iglesia. Lo que este mundo necesita es que gente llena del Espíritu,
guiada por el Espíritu, hombres y mujeres que vivan este gran concepto: Cristo en nosotros. Lo necesitamos nosotros, el mundo alrededor lo necesita y esta iglesia lo necesita. Tenemos que ser consumidos con Jesucristo. Tenemos que aprender a entregar nuestras vidas completas a Él. Y necesitamos actualmente permitir que Dios esté en localidad de nuestras vidas, entender que Dios está ahí todo el tiempo, no nomás cuando lo necesitamos en un servicio y sentir el resfrío. Dios está en localidad. Cuando sales de estas cuatro paredes, te subes en tu carro y te vas a comer o te vas a la casa, Dios está en la localidad. Él está ahí sentado enseguida de ti, yendo contigo en el carro. Cuando te bajas del carro y sacas a todos los muchachos y los pones en la casa y te metes al hogar, ahí está Dios, Cristo en vosotros. Cuando te vas a acostar, Cristo en vosotros. Cuando te levantas en la medianoche, echarte un panecito, ahí está Cristo. Te levantas a la mañana y te preparas, te lavas los dientes y te echas un baño y te preparas para ir al trabajo o lo que hagas. Aleluya. Cristo en nosotros es lo que necesitamos entender. Dios está en la localidad todo el tiempo. Pablo dijo, ya termino, que Dios hará que las riquezas de su gloria, de este misterio, sean conocidas o sean reveladas entre los gentiles. Que Dios iba a revelar este gran misterio de la iglesia. ¿Cómo es posible que esto se pueda revelar a otras personas y a la iglesia y a nosotros? Es por medio de esto: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahí está la clave, hermanos. Levantarnos cada mañana: Cristo en mí, la esperanza de gloria. No estoy viviendo para mí, es Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se amó, se entregó a sí mismo, que me amó y se entregó a sí mismo en la cruz. Levantarse, irse al trabajo, donde quiera. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Puedo vencer cualquier cosa que venga a mi vida, cualquier cosa que venga, cualquier tentación, cualquier percance. Puedo enfrentarme y tener la victoria porque Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Señor, cierre sus ojos. Señor, ayúdanos no nomás a entender lo que se ha predicado esta tarde. Ayúdanos no nomás a capturar de que tú estás en nosotros, pero ayúdanos a vivir este misterio de las edades. Ayúdanos, Señor, a revelar, a ejecutar el ministerio, este misterio que tú nos has dado de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú tienes. Ayúdanos a levantarnos cada mañana con esa creencia, esa certeza, esa fe. Cristo en mí, y si Cristo está en mí, entonces nada me puede separar del amor de Dios. Si Cristo está en mí, puedo vivir para Él. Puedo, aleluya, entregar todos mis sueños y mi esperanza, todo mi destino, todo lo que hay, lo puedo entregar a los pies de Jesucristo, porque Cristo en mí. Ayúdanos a salir de este lugar entendiendo, sabiendo, conociendo, creyendo, abrazando, adoptando eso en nuestro corazón. Cristo en nosotros, Cristo en mí. Si hay esperanza para el mundo, es porque hay Cristo que está en mi vida. Si hay esperanza para el mundo que se está perdiendo, es porque Cristo está en la iglesia. Si hay esperanza para la familia, el familiar que no te conoce, es porque Cristo en vosotros. Ayúdanos, Señor. Esta revelación divina, no nos dejes tomarla a la ligera.
No nos dejes ponerla en la repisa. No nos dejes ponerlas ahí, Señor. Ponerla a un lado y secluirla de nuestras vidas. Ayúdanos a adoptar y aceptar y entregar nuestras vidas completamente a este concepto y a este principio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos, los amamos. No se les olviden.